Vamos a ir al Señor en oración. Padre, te pido hoy que por el poder de tu Espíritu Santo, tu mensaje quede claro, se aplique a nuestros corazones. Danos entendimiento y sabiduría, Señor. Y ayúdanos a ver tu palabra con nuevos ojos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos conocemos la historia. We all know the story. La joven pareja había viajado desde lejos y llegaron al pueblecito y empezaron a buscar alojamiento. The young couple had traveled a long distance and finally they arrive at this small village and they start looking for somewhere to stay. Entonces buscan en una posada, tocan la puerta y el mesonero les dice, no tenemos espacio, y les cierra la puerta en las narices. So they go and look at the first inn, and the owner opens the door and says, we don't have any room, and slams the door in their faces. Entonces van al siguiente hostal y nuevamente piden alojamiento y les dicen, no hay, y los dejan en la calle fríamente. So then they go to the next place, and they're told, there isn't any room, I'm sorry. And they're left out in the cold. Y por fin, después de visitar varios lugares y buscar alojamiento y no encontrar nada, alguien les ofrece lo único que hay, que es un feo y maloliente establo, y ahí completamente sola y abandonada, María da luz. And so finally, after they've looked all over and they haven't found anywhere, somebody offers them the only thing that's left, an ugly, stinky stable. And so Mary, all by herself, completely abandoned, gives birth. Así nos han contado la historia de la Navidad muchísimas veces. We have been told the story of Christmas many times that way. Y en esta mañana quiero decirles que casi todo lo que les acabo de decir no es verdad. And today I want to tell you that almost everything that I've just told you isn't true. Porque sucede algo con las historias de la Biblia. Because there's something that happens with the stories of the Bible que se parece a lo que sucede con una joya en un anillo. And it's something like what often happens with a jewel in a ring. Con el tiempo se empieza a ensuciar. Over time, it begins to get dirty. Y si no lo limpiamos, if we don't clean it, entonces ya no se aprecia la belleza de esa joya. The beauty of that jewel is no longer seen. Y lo mismo sucede con la Biblia. Same thing happens with the Bible. Se empieza a empañar con tradiciones y con ideas y con inventos. It begins to get covered up with ideas and traditions and inventions. Así que lo que quiero hacer en esta mañana es volver a la historia de la Biblia. So what I want us to do this morning is to go back to the story that the Bible tells us. Y ver esa historia así como es. And see that story the way that it is. Y no como nos lo hemos imaginado. And not the way that we've imagined it. Vamos a leer la historia en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. We're going to read the story in Luke chapter 2, verses 1 through 7. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Luke chapter 2, verses 1 through 7. Inmediatamente después de esto viene la historia de los pastores. Right after this comes the story of the shepherds. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. We'll be looking at that next week. Pero hoy vamos a ver nada más la historia del nacimiento. Today we're just going to look at the story of Jesus. Dice así la palabra de Dios. This is what God's word says. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo.
In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole empire should be registered. This first registration took place while Quirinius was governing Syria. So everyone went to be registered, each to his own town. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family line of David, to be registered along with Mary, who was engaged to him and was pregnant. While they were there, the time came for her to give birth. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Then she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him tightly in cloth and laid him in a manger, because there was no guest room available for them. Esta es la historia como la Biblia nos la cuenta del nacimiento de Jesús. This is the story that the Bible tells us about Jesus' birth. Sin embargo, muchas veces nosotros queremos más detalles. And yet often we want more details. Unos 200 años después de que Jesús nació, una persona desconocida escribió una novela romántica acerca del nacimiento de Jesús, con muchos más detalles de lo que la Biblia nos da. About 200 years after Jesus was born, somebody wrote a romantic novel telling about Jesus' birth and adding a whole lot more details than what we have in the Bible. Para que esta novela, este libro, tuviera más circulación, le pusieron el nombre de Santiago, el medio hermano de Jesús. Now, so that this novel, this book, would be more widely circulated, they gave it the name of James, who was Jesus' half-brother. Pero es muy obvio que Santiago no lo escribió. But it is very obvious that James did not write this book. Entre otras cosas, nos dice en este libro, que se llama el Protoevangelio de Santiago, que el camino entre Jerusalén y Jericó es un desierto. Now, among other things, this book, which is called the Proto-Evangelium of James, by the way, among other things, this book tells us that the road between Jerusalem and Jericho is a desert. Pero no es verdad. Es una zona agrícola. But it's not true. It's an agricultural zone. There are date palms that grow there. Hay dátiles que crecen ahí. Así que el autor de este libro no conocía el lugar que estaba describiendo. So the writer of this book did not know the place he was trying to describe. Ahora, Santiago, el medio hermano de Jesús, vivía en Jerusalén. Now, James, Jesus' half-brother, lived in Jerusalem. Es inconcebible que él no conociera las condiciones de su propia ciudad. It's impossible to believe that he didn't know what his own city was like. Entonces, es obvio que Santiago realmente no escribió ese libro y es un invento de otra persona. So it's very obvious that James himself did not write that book, and it was something that somebody else invented. Y sin embargo, la gente todavía acepta muchas de las cosas que ese libro dice. And yet people still accept many of the things that that book says. Por ejemplo, ese libro dice que Jesús nació en una cueva. For example, that book says that Jesus was born in a cave. Todavía hay mucha gente que piensa que Jesús nació en una cueva. And a lot of people still think that. Aunque la Biblia no lo dice, even though the Bible doesn't say. También nos dice ese libro que María siguió siendo virgen después de dar a luz a Jesús. That book also says that Mary continued to be a virgin after she gave birth to Jesus. Otra cosa que la Biblia nunca nos dice. Another thing that the Bible never tells us, y que sin embargo mucha gente cree. And yet many people believe that. ¿Por qué? Why? Lo creen por un invento de una persona que vivió 200 años después.
They believe it because of something that somebody made up 200 years later. ¿Se dan cuenta de la importancia de volver a la Biblia? Do you see how important it is to go back to the Bible para poder distinguir entre las tradiciones y la verdad? So we can distinguish between traditions and truth. Y yo creo que a veces nos sucede a nosotros ahora esto por medio de los videos y las películas que se hacen de la Biblia. I think this happens to us now sometimes through videos and movies that are made of the Bible. Algunos de esos videos son muy buenos. Some of these videos are really good. Ahorita estoy mirando uno de Juan y cada palabra de diálogo viene directamente del Evangelio de Juan. Right now I'm watching a movie of the Gospel of John, and every word of dialogue comes directly from the Gospel of John. Es una buena adaptación. It's a good adaptation. Pero hay otros donde los productores han dejado volar su imaginación y han agregado muchos detalles para que sea más emocionante. But then there are other movies, other videos, where the producers have let their imagination run wild, and so they've added a lot of details and parts of the story that aren't in the Bible just to make it more exciting. Ahora, no les estoy diciendo que no miren videos bíblicos. I'm not telling you not to watch videos of the Bible. Pero lo que sí tenemos que hacer siempre es regresar a la Biblia para ver si es cierto o no lo que nos está mostrando el video. But what we must do is go back to the Bible to see if what the video is showing us is true or not. Nunca debemos sustituir un video por la palabra de Dios. You never substitute a video for the Word of God. El video es una ayuda. The video is a help. Es algo aledaño. It's something extra. Pero la palabra de Dios es la verdad. But God's Word is the truth. Ahora, a diferencia del autor desconocido del libro supuestamente de Santiago, Lucas, el escritor de este evangelio, es muy cuidadoso en lo que él reporta. Now, differently from the guy who falsely wrote the proto-evangelium of James, Luke is very careful in what he reports. Por ejemplo, él dice, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 4, que José subió de Nazaret a Judea. One of the things he said, if you notice in verse 4, is that Joseph went up from Nazareth to Bethlehem, to Judea. Ahora se preguntarán por qué subió. ¿Por qué usa esa palabra? You might ask yourself, why does it say that he went up? Why does it use that word? Y es que Nazaret está a una altura más baja que Belén. And the answer is that Nazareth is at a lower elevation than Bethlehem is. Entonces, para ir de Nazaret a Belén, uno literalmente tiene que subir. Está entrando a las montañas. And so to go from Nazareth to Bethlehem, you literally have to go up. You're going into the mountains. Y Lucas sabía eso. And Luke knew that. Y lo describe exactamente como es. And he describes it exactly the way it is. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en la Biblia, en la historia bíblica, en la historia como realmente sucedió. So let's focus on the story as it truly happened, the way the Bible tells us, así como Lucas lo relata bajo la inspiración del Espíritu Santo, the way Luke tells it to us under the Holy Spirit's inspiration. La primera cosa que nos cuenta es algo que sucedió a nivel mundial. The first thing that he tells us is something that happened on the world stage. Augusto César, el César que se menciona aquí, fue el primero de los Césares. Augustus Caesar, the Caesar who's mentioned here in this passage, was the first Caesar, es decir, el primer emperador romano. That is to say, he was the first Roman emperor. Roma antes había sido una república. Rome had been a republic. Pero tras una serie de crisis, el Senado nombró a Augusto, el César le dio poder casi ilimitado, y de ahí empezó toda una sucesión de emperadores. But after a series of crises,
the Roman Senate named Augustus the Caesar, in other words, the emperor, and they gave him almost unlimited power, and so Rome went from being a republic to being an empire, with an emperor. Así que el poder de Augusto César era casi irresistible. The power that Augustus Caesar had was almost irresistible. Él reinaba sobre 3 continentes. His kingdom covered parts of 3 continents. Era el hombre más poderoso del mundo de su tiempo. He was the most powerful man in the world at his time. Tenía más poder que el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Chile. He was more powerful than the president of the United States or the president of China. Era el hombre más poderoso del mundo y tenía más poder que cualquier hombre tiene actualmente. He was the most powerful man in the world and he had more power than any man has today. Y entonces él hizo un edicto que cada persona tenía que ir a registrarse. And so he issued this decree that everybody has to go and be registered. ¿Y por qué lo hizo? Para poder cobrarles mejor los impuestos a todos. And why did he do it? So that he could charge everybody their taxes and make sure that everybody was paying. Así que desde su palacio en Roma, él emite este decreto y un carpintero que vive a 5,000 kilómetros de distancia por tierra se ve obligado a trasladarse de un pueblo insignificante a otro pueblo más insignificante para registrarse. So the king emits this decree to Caesar. And 2,300 miles away by land, a carpenter is forced to move from one insignificant town to another more insignificant town in order to register for this census. El hombre más poderoso del mundo da una orden que obliga a una pareja humilde y desconocida a viajar de un pueblo a otro. The most powerful man in the world issues an edict that forces a young, insignificant couple, unimportant, to move from one town to another. A la vista humana, el movimiento de José y María de Nazaret a Belén parecía una simple casualidad. From a human perspective, when Joseph and Mary went from Nazareth to Bethlehem, it looks just like another one of those things that happens. Just, just chance. Ellos parecían peones en manos de poderes mucho mayores que ellos. They looked just like pawns in the hands of much greater powers than theirs. Y sin embargo, el que realmente tenía y tiene el poder es Dios. And yet, the one who truly had and has the power was God. Porque en las manos de Dios, el hombre más poderoso del mundo se convierte en un simple peón usado para mover a María al lugar donde ella, para cumplir las profecías, tendría que darnos. Because God uses the most powerful man in the world to move Mary from where she is to where the prophecies say Jesus has to be. Entonces miramos desde una perspectiva humana y parece pura casualidad. We look at it from a human perspective and it looks like pure chance. Pero luego nos damos cuenta de que Dios en realidad es el que está trabajando. But then we realize that truly it is God who is in control of even the smallest detail and is working in this situation. Ahora quizás Dios te trajo a ti o trajo a tu familia de otro país para que llegaras a este lugar. Maybe God brought you or your family from another country so that you could settle here. Y al parecer, aparentemente, las razones eran económicas o eran familiares. If you just look at it from a human perspective, it looks like the reasons were just economic or family reasons. Pero Dios estaba trabajando para que tú llegaras aquí y conocieras a su Hijo.
But God was working so that you could come to this place and learn about His Son. Detrás del escenario, Dios está haciendo cosas que nosotros ni nos imaginamos. Behind the scenes, God is doing things that we can't even imagine. Y así como Él movió al hombre más poderoso del mundo para que su hijo naciera exactamente donde tenía que nacer, Él mueve los detalles de nuestra vida. And just as He was moving the most powerful man in the world, using him so that His Son, God's Son, would be born exactly where He needed to be, He is working in your life. Romanos 8:28 nos dice que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Romans 8:28 tells us that God is working in all things for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Entonces, si no entiendes lo que está pasando, no te preocupes, Dios sigue. Y es más, Dios está trabajando. So if you don't understand what's going on, don't worry. God does. And what's more, He's at work. Podemos confiar nuestras vidas en las manos de este Dios. We can trust our lives into the hands of this God. Pero en la historia del nacimiento de Jesús sucede algo maravilloso, porque este es el segundo paso. El primer paso es el poder inmenso, misterioso, majestuoso de Dios. Now there's a second step in the story of Jesus' birth. The first step is the manifestation of God's majestic, mysterious power. Pero vemos entonces que ese Dios, ese mismo Dios que demuestra control absoluto sobre todos los asuntos de este mundo, llega a ese mundo en la forma de un bebé. But then we realize that that same God who exercises absolute control over everything that happens in this world came into that world in the form of a tiny baby. El más exaltado, el supremo sobre todo el mundo, llega al mundo de la manera en que hemos llegado nosotros. The most exalted one, the one who is supreme over all things, came into this world in the same way that we have come into it. Ahora, voy a pedirles que presten atención. No quiero decir que no lo han estado haciendo, pero les voy a pedir una atención especial porque vamos a tratar de desmenuzar algunas cositas aquí en esta vida. Now, I know you've been paying attention, but I'm going to ask you to pay special attention now because we're going to try to untie a few things here in the story so we can understand it better. Para poder comprender exactamente cómo Dios llegó al mundo, las circunstancias, hay algo que es muy importante que tenemos que entender en este pasaje. Something very important we have to understand in this passage if we want to be able to realize what the circumstances were of God's coming into this world. Y para empezar a deshilar, so we can start to unravel this, vamos a enfocarnos en una palabra en el versículo 7. Focus in on one word in verse 7. En griego esta palabra es kataluma. That word in Greek is kataluma. Y es una palabra que solo aparece 3 veces en la Biblia. It's a word that is only used 3 times in the Bible. Es la palabra que se traduce al final del versículo 7, posada. Esa es la traducción tradicional. Y de esa se traduce posada o mesón en casi todas las versiones. Now, this word traditionally was translated inn. There was no room for them in the inn. Our English translation actually translates it right. Because what this word really means is a guest room. Resulta ser que la versión que usamos en inglés traduce bien esta palabra. Porque lo que realmente significa es un cuarto de huéspedes. Hay un principio de la traducción que si queremos saber lo que significa una palabra, debemos ver cómo se usa en otros lugares en la Biblia. There's a principle of translation that says that if we want to know what a word means, we need to look at how it's used in other parts of the Bible.
Entonces, esta palabra, cataluma, les digo, solo se usa 3 veces, esta es una. Now, I told you that this word is only used 3 times in the Bible, this is one. Ahora, la segunda vez que se usa también es por Lucas. The second time it's used is also by Luke, and it's in chapter 22, es en el capítulo 22, cuando él habla del aposento alto, donde Jesús comió la última cena con sus discípulos. O sea, era un cuarto de huéspedes. The second time that Luke uses it is when he describes the upper room where Jesus had the Last Supper with his disciples. In other words, it was a guest room. Y Mateo lo usa con el mismo sentido. And Matthew uses it with the same meaning. Ahora, para colmo, cuando Lucas habla de una posada, cuando nos relata la historia del buen samaritano, usa una palabra diferente. Now, when Luke talks about an inn, for example, in the story of the Good Samaritan, he actually uses a different word. Entonces, todo esto nos lleva a entender que Lucas, cuando nos dice que no había lugar para ellos en el Cataluma, no estaba diciendo que fueron a un hotel para buscar albergue y todos los cuartos estaban llenos. He's not telling us that Mary and Joseph went to a hotel and there was no vacancy. Y sin embargo, esa es la tradición que hemos usado, hemos escuchado. And yet that's the tradition we've always heard. Incluso la tradición de las posadas viene de ahí. Even the Mexican tradition of posadas comes from there. Pero eso no es lo que sucedió. But that's not what happened. Belén era un pueblo pequeñísimo. No era un pueblo grande como para tener un hotel. Bethlehem was a tiny town. It didn't have a hotel. Pero más bien lo que sucede es esto. But what really happened is this. Recordemos que la familia de José era de Belén. Por eso él regresó ahí. Remember that Joseph's family is from Bethlehem. That's why he comes back there. Es inconcebible que llegara una visita de afuera, y sobre todo con su esposa embarazada, y que la familia no lo recibiera. Eso no se da. It's impossible to imagine that visitors from out of town would come and their family wouldn't receive them, especially if one of them is a pregnant woman. It just doesn't happen. Lo único que tenía que decir José era, yo soy José, hijo de fulano, hijo de sultano, y bueno, sus primos lejanos dirían, José, bienvenido, pasa. All that Joseph had to do was to go and to say, oh, look, I'm Joseph, the son of so-and-so, the son of so-and-so, and his distant cousins in Bethlehem would have said, Joseph, come in, welcome. Solo que había un problema. But there was just one problem. Their guest room, su cuarto de huéspedes, estaba lleno, was already full. Probablemente con varias familias que también habían llegado a registrarse. Probably with several other families who had also come to register for the census. Ahora, quiero que te trates de imaginar cómo eran las casas normales de la gente común y corriente de ese tiempo. I want you to try to imagine what the normal house of a person who wasn't rich was like at that time. Uno entraba por una puerta y el lugar a donde uno llegaba era como la entrada de la casa, pero era también el lugar a donde los dueños por la noche metían a los animales para que no les pasara nada por la noche. When you would walk into the house, there would be like an entryway, which was also where the animals were kept at night so that nothing would happen to them. Y muchas veces en el suelo se escarbaban hoyos para poner la paja para dar de comer a los animales por la noche. And often there would be little holes that would be dug in the floor there where you would put the straw that the animals could eat at night. Y entonces uno subía unas escaleras y ahí estaba el cuarto grande. Then you would go up a small flight of stairs and there would be the big room. Era el cuarto principal de la casa. Ahí dormían todos. It was the main room of the house. That's where everybody slept. Era donde todos comían. It's where everybody ate. Ahí se hacía todo. Y algunas casas tenían un cuarto más, que podía estar en el techo de la casa o podía estar a un lado. And some houses had another room, which could have been built as a second floor, or it might be right next to the house.
Y ese sería el catálogo. That would be the catálogo, the guest room. Ese era el cuarto que estaba lleno ya de visitantes cuando llegaron José y María. That was the room that was already full of people when Joseph and Mary arrived. Entonces, sus parientes lejanos, ¿qué hacen? So what did their distant relatives do? Le dicen, María, vas a dar a luz. Mira, el lugar más privado que tenemos es aquí en la entrada. They say, Mary, you're about to give birth. Look, the most private place we have is right here in the entryway. Entonces ahí, María, que también sería el lugar más cálido de la casa, will also be the warmest place in the house. Ahí María, acompañada por sus parientes, sus parientas, mejor dicho. And so they're married with her female relatives. Da luz. And so Mary gives birth there, accompanied by her female relatives. Ahora, ¿por qué hemos tratado de entender esto? Now, why have we tried to understand this? Porque lo que vemos es que Jesús no vino al mundo de una manera que da lástima, sino de una manera que podemos entender. What we see is that Jesus did not come into the world in a way that causes pity, that makes us say, oh, poor thing, how could they be so mean to him? Más bien, Él vino al mundo de una manera que nos hace decir, wow, yo he estado en la misma situación. Instead, He comes into the world in a way that makes us say, I've been in exactly that same situation. Porque yo creo que todos nosotros en algún momento hemos llegado para quedarnos con nuestros familiares. Because I think we've all at some point arrived somewhere and stayed with our family members. Entonces comprendemos esa sensación de bienvenida y de incomodidad. So we understand that feeling of welcome, but also a little bit of discomfort. Y nos reciben con brazos abiertos, pero tenemos que acomodarnos en el rincón que hay. And we're welcomed with open arms, but we have to accept whatever room is available. Y eso es lo que le pasó a María. Y así nació Jesús. And that's what happened to Mary. And that's how Jesus was. Él nació de una manera que nosotros podemos entender. He was born in a way that we can understand. Porque Él vino a unirse a nosotros. Because He came to be one with us, to unite Himself with us. Él no nació de una manera extraña. Nació de una manera muy ordinaria. He wasn't born in a strange way. He was born in a very ordinary way. Y si comprendemos eso, entonces podemos entender cómo el Dios del universo se unió para ser con nosotros. We understand that, then we realize how the God of the universe humbled Himself to be like us. Él experimentó lo que nosotros experimentamos en todos los sentidos, pero sin pecado. He experienced everything that we experience, except that He never sinned. Él vino a este mundo para rescatarnos, para llevarnos a estar con Él. He came into our world to rescue us, to take us to be with Him. Entonces, en esta Navidad, no te imagines a Jesús, no lo veas ahí acostado en el pesebre como una figura de lástima. So please, when you see Jesus lying in that manger now at Christmas, don't think of Him as a poor, pitiful creature. Más bien reconoce que Él vino para estar con nosotros. But rather understand that He came to be with us, para que nosotros pudiéramos estar con Él, so that we could be with Him. Él dejó su trono y fue acostado en una casa, en un pesebre, porque era el lugar más apropiado para Él. He left His throne in heaven and was born in a humble home and was laid in a manger because that was the best place that they could offer. Este es un Dios al que vale la pena seguir. This is a God who is worth following. A God who humbled Himself to that point. Un Dios que se humilló hasta ese punto. Por amor a nosotros. Because He loved us. Un Dios que se hizo hombre. Que no simplemente nos mandó una carta de instrucciones o un manual.
A God who became man, who didn't just send us a letter of instructions or a manual, pero que vino a estar, but who came to be with us. ¿Estaremos nosotros con Él? So will we be with Him? ¿Nos encomendaremos en sus manos? Will we entrust ourselves to Him? ¿Lo seguiremos? Will we follow Him? ¿Aceptaremos su perdón? Will we accept His forgiveness? En esta Navidad, así como lo hizo la familia de Jesús, recibámoslo nosotros. This Christmas, just as Jesus' family did, let us receive Him. Yes, oremos. Padre Celestial, te doy gracias por las verdades de tu palabra, siempre frescas, siempre nuevas. Danos entendimiento, Señor. Nos pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.